Educación social y educación de jóvenes y adultos. Reflexiones, experiencias, propuestas. Una publicación que reúne contribuciones desde diferentes perspectivas, con aportaciones de profesores e investigadores de distintos países, fruto de un proyecto impulsado por la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile, la Universidad del Salvador en El Salvador y la UNED de España. Un libro en el que se reflejan también experiencias referidas a la educación de adultos e interculturalidad con pueblos indígenas e inmigrantes. El profesor Guillermo Williamson, director del Magíster en Desarrollo Humano Local y Regional de la Universidad de la Frontera, es el coordinador de esta edición que se presenta en formato ebook, abierta a toda la comunidad, desde la Facultad de Educación de la Universidad de la Frontera y desde la UNED. Guillermo Williamson, de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades del Departamento de Educación de esta Universidad de la Frontera. Muy buenos días y bienvenido de nuevo. Buenos días, pues es un agrado estar nuevamente acá con ustedes en Radio UNED. Y gracias también a Ana Martín Cuadrado, que es quien nos hace la producción para tener la oportunidad de hablar de estas cuestiones y sobre todo de también tener un conocimiento pues de lo que está pasando en otros lugares y tan cercanos y al mismo tiempo tan lejanos como puede ser la realidad chilena. Y veremos además que en este libro pues también colaboran profesores de la Universidad del Salvador y de otras instituciones. Por eso, Ana María Martín Cuadrado, me gustaría que nos contextualizase un poco el proyecto en el que surge esta publicación. Buenos días, Guillermo. Siempre es un placer compartir y aprovecharte siempre que vienes por esta España querida, ¿no? Muy contento. Contextualizar esta publicación. Pues esto surge de un proyecto AECID que llevamos a cabo en el 2010-2012, coordina la UNED y participan la Universidad de la Frontera en Temuco y la Universidad del Salvador en El Salvador. El título de este proyecto estaba relacionado con el diseño de un programa de formación inicial y continua de profesores bajo principios de educación popular, intercultural y educación social, en modalidad B-Learning. Era sobre todo para trabajar con educación de personas, insisto, jóvenes y adultas. Nos planteamos una serie de objetivos y los 3 casi que los hemos cumplido, fíjate, por lo que estamos bien contentos y bien satisfechos. El primero de ellos era diagnosticar qué es lo que estaba pasando tanto en Chile como en El Salvador, si había educadores sociales trabajando, es decir, si había profesionales de la educación social trabajando con este tipo de colectivos, qué formación traían, qué necesitaban, eso es lo que hicimos. Y a partir de ahí surgió, dijéramos, una fotografía, tanto del trocito de Chile que investigó Guillermo Williamson y del trocito del Salvador que investigó la profesora Rosa de allí. A partir de ahí, conseguido este objetivo, nos planteamos el diseñar un perfil de egreso y de currículum, tanto para una formación inicial como una formación de posgrado. Y en eso estamos. Ahora nuestro próximo objetivo es diseñar un posgrado que realmente cubra las necesidades que allí vimos de estos profesionales. Para eso estamos buscando ayudas y demás que nos permitan realmente continuar en este camino. Estuvimos en un par de congresos españoles, estuvimos también en un par de seminarios, uno en Chile, en otro en El Salvador. Participamos en publicaciones de revistas iberoamericanas, estamos haciendo ahora un monográfico para otra revista y este libro que Guillermo ahora me gustaría que él comentara porque coordinó desde su universidad. Este libro es lo más bonito que ha podido salir, o quizá ahora lo más práctico. Pero no solamente esos logros tuvimos, hicimos muchos programas de radio, también hicimos videoconferencias, es decir, recursos que hemos utilizado tanto en la Universidad de Guillermo, en la Universidad del Salvador como en la UNED para trabajar con nuestros estudiantes porque al fin y al cabo era conocimiento. Pero hoy toca este libro. Bueno, me van a permitir que recordemos, por parte de la UNED han colaborado varios profesores de la Facultad de Educación, coordinaba Ana Martín Cuadrado pues ese equipo, por parte de la Universidad del Salvador coordinaba ese equipo de trabajo Rosa María Cepeda Ramírez y por parte de la Universidad de la Frontera de Temuco, Chile, pues el profesor Guillermo Williamson. Educación social y educación de jóvenes y adultos, reflexiones, experiencias y propuestas.
Además, vamos a poder descargar desde el portal de la propia Universidad de la Frontera y también desde el portal de la UNED, pues esta publicación que ponen a disposición de toda la comunidad universitaria y de la comunidad en general. Profesor, me gustaría que nos hablase de la publicación y sobre todo porque tiene una introducción muy bonita, muy relevante, en la que va dando cuenta no solamente del proceso, sino también de las aportaciones de cada una de las personas que colaboran en el libro. Bueno, María José, en primer lugar agradecer la posibilidad de estar nuevamente aquí en Radio UNED. Yo siento que ha sido una experiencia muy interesante este vínculo con ustedes desde el punto de vista de las comunicaciones. Agradecerle también a Ana Martín Cuadrado la coordinación de este proyecto. Yo creo que ha sido un esfuerzo que ella ha llevado acá en la universidad de conseguir recursos y llevar adelante un proyecto entre 3 países que queremos aprender juntos, construir conocimiento. El equipo de Ana con Marta Ruiz Corbelle y María Antonia Cano también, que han sido parte de los colegas aquí de la UNED con los cuales hemos compartido, más el equipo de Rosa María Cepeda en El Salvador. Yo creo que hemos armado un equipo interesante con nuestros también colegas en Chile, José Salazar, Jaime González, Paola Velázquez, en fin, y Sol de Pérez. La idea del libro era básicamente producto de los seminarios a que hacía referencia Ana, poder generar una reflexión sobre una temática que en América Latina nosotros no tenemos en términos generales y que se refiere a los procesos educacionales de aquellos actores sociales, de aquellos educadores que no están trabajando directamente en las escuelas, pero que sí, o en el sistema escolar, pero que sí hacen educación. El libro que habla de reflexiones, experiencias y propuestas es eso. Lo primero que coloca en el campo de la educación social y en el campo de la educación de adultos, que es un tema y un área educativa en América Latina muy relevante, producto de la crisis de la educación que ha expulsado mucha juventud y muchas personas a quedar fuera del sistema escolar, pero da la necesidad de cumplir el derecho a la educación en cada país, por un lado, para todos los ciudadanos y ciudadanas, y por el otro lado, por las exigencias que los mercados de trabajo globalizados le exigen a nuestros países. Los procesos de educación de adultos hoy día están siendo cada vez más relevantes en América Latina. Entonces tenemos una publicación que reúne de alguna manera estas 2 formas de educación de los adultos. Aquella que se da fuera del sistema escolar, en las actividades propias del mundo laboral, del mundo social, de los conflictos con la justicia, de las situaciones de las personas en pobreza, en exclusión social, y por el otro lado, aquellos adultos y jóvenes que están estudiando en sistemas formales de educación para acceder a una educación, en el fondo, a una constatación por el Estado de una cantidad de años de escolaridad que le permitan sentirse educacionalmente con sus derechos cumplidos y por el otro lado con la formación de la mejor productividad del trabajo en nuestras sociedades. El libro tiene una parte primera que se refiere a lo que es educación social, donde hay análisis respecto a lo que es la importancia para el continente, para América Latina, a la cual me voy a referir en una segunda etapa de esta conversación, la formación y profesión de los educadores sociales en España, que es justamente el aporte que hace el equipo de acá de la universidad y en lo que hemos centrado este proyecto AECID de cooperación española, que se refería recién a Ana Martín, y la formación de educadores para los contextos educacionales. Un segundo área de trabajo, un segundo tema, tiene que ver con la situación de la interculturalidad. Y aquí hemos recibido un aporte del Instituto Paulo Freire de la Universidad Libre de Berlín, a través de 2 colegas, de Ilse Schimpf-Herken, Úrsula Klessing-Rempel,
que hacen de alguna manera un análisis sobre la interculturalidad desde el punto de vista de la memoria y desde el punto de vista ético, y de Macarena Williamson, que hace un estudio sobre los migrantes transnacionales en la educación de jóvenes y adultos, ya que las migraciones es un tema hoy día también central en el mundo, y muchas de las personas que llegan a nuestros países, no todas, pero una parte importante, llegan con niveles de escolaridad bajos. Por lo tanto, entran a la educación de adultos para poder recuperar eso. Después tenemos 4 experiencias en el campo de la educación social y la juventud, en conflicto a partir de las situaciones de los jóvenes en la República de El Salvador, de los conflictos ahí, que es una situación grave con maras, pandillas, pero también con chicos en exclusión, que no necesariamente son chicos que vienen del mundo de la delincuencia, pero esos son chicos que están en exclusión, chicos y chicas. La psicoeducación en Chile, que hace Jaime González, de la experiencia de formación de psicoeducadores para trabajar en contextos de conflicto con la justicia o de personas que están en encierro, en situaciones de conflicto con vulnerabilidad. Y prevención especializada y educación en terreno, que es la experiencia en Francia, en París, de Dante Bravo, del trabajo en las comunidades, previendo a través de prevención especializada con educación especializada en los terrenos. De ahí pasamos a lo que es la educación de adultos, nuevamente la experiencia del posgrado y pregrado de educación de adultos a distancia del equipo acá de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que comenta y expone lo que es fundamentalmente experiencias de educación de adultos en modalidad e-learning, online, que nosotros no la tenemos y que es parte de lo que hemos esperado en algún momento poder articular formación, los procesos de formación. La formación de profesores en Chile, desde el punto de vista del Ministerio, con Rosita Garrido, cómo está haciendo hoy día este proceso en el país. Violeta Cuña, de la Universidad de Playa Ancha, se refiere a la formación de los profesores que hemos tenido estos últimos años en educación de adultos en el país, y José Salazar, del equipo de la UFRO, hace un análisis sobre la evaluación. Paola Velázquez y Sol de Pérez también analizan la formación de directivos en educación de adultos, y finalmente, en el caso, yo cierro con un trabajo, un artículo sobre educación social y el desarrollo de las comunidades y los territorios. Esta mirada nos coloca una visión panorámica de distintas experiencias, de distintas propuestas, de distintas reflexiones sobre lo que es la educación social y su potencial en América Latina en términos de formación de personas, y en segundo lugar lo que es la educación de adultos en términos del cumplimiento de este derecho a la educación a través de esta modalidad que crece en el continente con mucha fuerza. Eso para darte una idea un poco del índice, podríamos decir, del texto. General, porque como digo, podemos leer detenidamente este libro que además ponen a disposición de toda la comunidad: Educación social y educación de jóvenes y adultos, reflexiones, experiencias, propuestas. Por eso, profesor Guillermo Williamson, sí que me gustaría que nos comentase también un panorama de cómo está la situación de la educación social en general en América Latina, porque quizás aquí en España está pues consolidada como profesión la de educador o educadora social. De hecho, pues en la Facultad de Educación, Ana María es buena muestra. La profesora Martín Cuadrado pues es profesora del grado de educación social. ¿Cómo está el tema en América Latina en general? Hoy día voy a partir un pequeñito, si me permite, María José, Ana, un pequeño contexto. Hay una evaluación general, y voy a hablar desde la escolarización, aunque la educación social no necesariamente hay que entrarla desde la escolarización, hay que entrarla desde el territorio, ¿no? Pero lo voy a colocar en un segundo lugar por lo siguiente. Porque el primer derecho básico de los ciudadanos es un derecho a la escuela, desde el punto de vista de una formación escolar, de una formación legal. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho en Chile, ¿no es cierto?, a 12 años de escolaridad, en otros países a 16, pero es un derecho básico. Hoy día hay una crisis en la educación latinoamericana muy fuerte. Una crisis no solo en la educación pública, una crisis de calidad. Nadie ha definido qué es lo que es calidad, pero supongamos que estamos de acuerdo en alguna cosa que no sabemos qué es lo que es la calidad. Pero supongamos que tenemos un acuerdo respecto de algo. Logros de aprendizaje. La calidad es una crisis importante, y hoy día, recién, después de 20 años o quizás más de insistencia en proyectos
orientados exclusivamente a la escuela, al interior de la sala de clase y en un par de asignaturas, la sociedad empieza a darse cuenta de que todo lo que trabajábamos en educación popular, en educación intercultural, en educación con un carácter social, en educación de distinto tipo, ya sabíamos hace muchos años de la época de Paulo Freire e incluso mucho antes, que es que los resultados de la educación son producto de un conjunto de instituciones a través de las cuales las sociedades reconstruyen y producen la cultura, no solo desde la escuela. Que el sistema escolar es importante, que es un derecho, pero que solamente nos formamos y nos educamos en la escuela no es así. La realidad de cada uno de nosotros, cuando hacemos una memoria de nuestras vidas, nos damos cuenta que las influencias formativas han sido mucho más complejas. Y en ese sentido es que en América Latina se han generado muchas experiencias distintas de educación, a través de organizaciones sociales, no gubernamentales, instituciones técnicas, capacitación empresarial, asistencia técnica de los gobiernos, trabajo en las cárceles, trabajo en las calles, las iglesias. Y esto es un pupurrí, decimos nosotros, ¿no es cierto? Un conjunto de experiencias muy diseminadas, muy abiertas, muy ricas, con un contenido pedagógico fantástico, que no es considerado como procesos educacionales que influyen en el desarrollo de los territorios. Y por lo tanto las personas que operan ahí se ven más como un agrónomo que hace innovación, como un psicólogo que hace clínica, como un arquitecto que diseña construcciones, como un sanitarista que enseña, no sé, pero nadie ve que todos estos actores sociales hacen educación. Y a mí nos ha parecido en la conversación con la UNED que esta idea de educadores sociales puede ser una idea potente, por lo menos para instalarla conceptualmente en un primer momento y en la discusión académica y pasar en un segundo momento lo que es formación, entender a estos sujetos como una categoría colectiva en la cual pudiéramos integrarlos como educadores sociales. No necesariamente con una formación de un educador social como tienen aquí en Europa, sino que más bien a este conjunto de actores, de sujetos, colocarlos bajo una categoría superior que los organice, teórica, metodológica, que sea el de educador social. Y a eso es lo que estamos apuntando. Y eso significa que tendríamos la idea es cómo discutimos conceptualmente esta categoría y cómo establecemos procesos de formación que en algún momento puedan agrupar al arquitecto, al ingeniero, al agrónomo, al veterinario, al educador, al sociólogo, al trabajador social, al psicoeducador que operan en este campo. Para eso estamos apuntando. Nosotros esperamos, bajo una teoría de territorios de aprendizaje interculturales, digamos, que un poco he tratado de desarrollar, que esta efectivamente, al mejorar el territorio en lo educacional, se mejora tanto la escuela como las personas y también el propio territorio. Bueno, como además estamos en una sociedad pues intercomunicada, claro, en donde compartimos cada día con personas diferentes que proceden además de otros países, de otras culturas. Me gustaría, Guillermo Williamson, que nos hablase un poco de ese concepto de territorio de aprendizaje intercultural. Quizás también enmarcándolo dentro del panorama chileno, pero algo que también nos pueda servir a nosotros para desenvolvernos, pues estoy pensando en los educadores sociales aquí en España, en el contexto europeo. La idea de territorios, de alguna manera, viene desde distintas fuentes. Por un lado, los pueblos indígenas afirman la necesidad, la urgencia y el derecho a una cierta comprensión de su realidad como una realidad territorial. Es muy interesante porque en el caso mapuche, así como nosotros tenemos 4 puntos cardinales, ellos tienen 5. Nosotros hablamos de norte, sur, este y oeste, se llama así en todas partes. Pero ellos plantean que hay un quinto, que es donde nosotros estamos, el centro. Y ese centro, que es donde convergen estos 4 puntos cardinales, es el territorio, es la comunidad, es la familia. Y eso es muy interesante porque en realidad coloca una dimensión
que no está fuera de nosotros, sino que coloca a la comunidad de nuestro territorio como el centro, podríamos decir, del universo. El pueblo Rapa Nui señalaba que su isla, si ustedes ven en el mapa, ¿no es cierto?, perdida en el universo del océano, es el ombligo del mundo, el centro del mundo, ¿eh? De alguna manera esta noción de que el mundo se organiza desde donde nosotros estamos. Lo que todas las teorías del conocimiento demuestran que es así, y lo demostraba también las teorías sociológicas. Pensamos el mundo de donde estamos, digamos, ¿eh? Y pensamos la realidad de donde la percibimos. Esa noción es una noción que he tratado de recuperar de alguna forma, ¿eh? El territorio es muy importante para entender el mundo y lo entendemos desde ahí. Una segunda noción que es relevante, que viene de la teoría del desarrollo. La teoría del desarrollo, fundamentalmente desarrollo local, desarrollo endógeno, coloca la idea de que un territorio que aprende es un territorio que se desarrolla. Es decir, en la medida en que nosotros desde los territorios vamos mejorando los niveles educacionales, lo más probable es que ese territorio de alguna forma pueda ir superando en forma progresiva y en forma positiva, porque no solo el desarrollo progresivo, sino que también positivo desde el punto de vista ético, desde el punto de vista del desarrollo humano de las personas, de la conciencia de las personas, de la corresponsabilidad, de la interculturalidad, se pueda llevar adelante. El desarrollo local, el desarrollo endógeno, una segunda fuente. Una tercera es la idea que uno puede recoger desde la educación, desde toda esta forma de educación popular o educación no formal, sistemática, que nos muestra que efectivamente la educación es mucho más que la escuela, ¿eh? Yo no estoy quitándole ningún valor a la escuela, siento que tenemos que defender el derecho de los profesores, de los padres, las madres, la familia, los estudiantes a alcanzar sus derechos, pero entender que solo la escuela educa, yo creo que es un error. Y por lo tanto, de alguna manera, esta idea de territorios de aprendizaje interculturales nos coloca, y en el cuarto nivel, en la cuarta dimensión, esta noción de interculturalidad y diversidad de la modernidad. Siempre existió diversidad, siempre existió interculturalidad y multiculturalidad. Lo que sucede es que la modernidad nos ha instalado esto con un reconocimiento explícito. Yo diría que estas cuatro fuentes, el tema indígena, la concepción indígena del centro, del territorio, la familia, la comunidad, la idea del desarrollo endógeno y local, la idea de la interculturalidad y la diversidad, y la idea de que no solo la educación escolar educa, conforma una noción de que nosotros tenemos que pensar desde el punto de vista de la política pública, desde el punto de vista de la conceptualización teórica de la educación, desde el punto de vista de nuestro quehacer académico, entender la educación desde un punto de vista de los territorios. La verdad, Ana María, me gustaría su opinión, Ana Martín Cuadrado, porque yo creo que encaja perfectamente en la propia filosofía que se desprende desde una facultad de educación como la nuestra. Sí, la verdad es que, bueno, yo ante todo siempre que escucho a Guillermo me parece el profesor, porque me recuerda muchísimo además al profesor que él tuvo, a Freire. Es que se nota enormemente que ha bebido de una fuente bien pedagógica. Esa es la idea realmente de la educación social. Lo que pasa que Guillermo la ve realmente desde su propia dimensión, como él dice. La ve desde una dimensión de Latinoamérica, de donde él vive, que quizás sea más profunda que la nuestra. Son totalmente diferentes. O sea, él bien decía antes que tal como estamos nosotros aquí impartiendo ahora los estudios de educación social y demás, quizá no sea lo que ellos necesitan, quizás sea otra cosa, porque su visión es otra. Totalmente. De hecho, cuando nosotros estuvimos haciendo el proyecto que acabamos de finalizar, el proyecto AECID, podíamos ir hacia la formación inicial de estos profesionales de la educación social o podíamos ir más a una formación más de posgrado, por aunar la idea que él tenía, porque es cierto que allí existen muchísimos profesionales que están trabajando y a todos les une el hilo conductor de lo que es la educación, pero son profesionales de otras cosas. Entonces, allí sí que surgió más la idea de trabajar más un posgrado, que aunara todas esas profesiones para que todos ellos supieran que en el fondo eran educadores sociales, aunque fueran arquitectos, psicólogos, ingenieros, eran educadores sociales. Y sí, lo que él aporta, lo que nosotros aportamos, es válido en un momento determinado, en una dimensión determinada. Obviamente creo que todo es importante.
tal como él dice. Vamos a recordar que este proyecto al que nos estamos refiriendo, y bueno, fruto de este proyecto es esa publicación que nos ha comentado el profesor Williamson, pues este proyecto de diseño de un programa de formación inicial y continua de profesores bajo principios de educación popular e intercultural y educación social en modalidad de learning para desempeñarse en la educación de jóvenes y adultos, pues estaba en gran medida financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y desde aquí pues un llamamiento a agencias nacionales e internacionales para que colaboren en estos proyectos de investigación, porque es la única forma de entendernos, de salir adelante y de ser capaces pues de crear un mundo mejor, y que efectivamente la educación forme parte de esa formación del ciudadano del siglo XXI. En este punto, profesor Guillermo Williamson, como el tiempo de radio va deprisa, antes, al hilo de lo que nos estaba comentando y escuchándole, y lo que acaba de comentar Ana Martín Cuadrado, sí que me gustaría un recuerdo a esas experiencias con Paulo Freire. Antes mencionaba pues el Instituto Paulo Freire de la Universidad Libre de Berlín, que también colabora en esta publicación, pero del propio maestro, porque está muy vinculada esa idea de educación social con la idea también de la educación popular, que antes nos apuntaba, sobre todo en América Latina. Pero Freire es un maestro global, del que todos podemos aprender. Yo creo, María José, que quisiera señalar un detallito solamente del libro, antes de entrar a lo que tú me preguntas. El texto, y es interesante, porque tú hablabas terminabas hablando de la ciudadanía global, de los vínculos, ¿no?, hoy en el mundo. El libro tiene autores que narran experiencias y reflexiones de España, Alemania, Francia, El Salvador y Chile. Y yo creo que eso es interesante, digamos, la posibilidad de que los autores colocan un poco lo que tú dices, Ana, desde dónde miramos, ¿no?, lo que conversamos, desde dónde miramos la realidad. Tenemos autores de dos continentes, incluso podemos incorporar, digamos, Chile y El Salvador, en Centroamérica y América del Sur, de varias lenguas, con varias experiencias. Entonces, yo creo que eso es una señal también interesante. Una segunda, si tú me permites esta pequeña colita, antes que termine el programa, de decir lo siguiente: esto tiene otro valor. Para nosotros en la universidad, es el primer libro. Nosotros, la Facultad de Educación y Humanidades, ha abierto una línea de ebook. No la tenemos, ¿ah? Y este es el primer libro que se instala, producido por académicos, digamos, con académicos desde la universidad, en esa línea. Por eso que cuando tengamos el lanzamiento en un par de semanas más, cuando yo retorne a Chile, digamos, la idea es que se inaugura al mismo tiempo que hacemos el lanzamiento de esta publicación. Se va a inaugurar, aprovechar la oportunidad, ya está arriba, ya está en la web, digamos, pero se va a aprovechar para hacer el lanzamiento de la línea. Por eso que para encontrar la publicación hay que ir a la página de la universidad, www, ¿cómo dicen acá? www. Eso es la diferencia cultural, ¿cómo se nota? Eso, ¿no? .ufro.cl, Facultad de Educación y Humanidades, y ahí publicaciones y buscarla. Ahora, lo que tú decías respecto al tema de Paulo Freire. Paulo Freire surge en los años 60, producto de un contexto histórico que recoge una historia de la educación, de un pensamiento existencialista, recoge un pensamiento marxista crítico, que le hace crítica al marxismo, pero recoge elementos del marxismo, recoge los elementos de un pensamiento latinoamericano con un cierto carácter desarrollista, modernizador, recoge los primeros, yo diría, indicios de una iglesia popular, de una iglesia, la iglesia no es popular, pero de una iglesia, digamos, donde hay al interior de la iglesia una tendencia popular, una tendencia
de izquierda. La que vimos en El Salvador. La que vimos en El Salvador cuando estuvimos efectivamente con Monseñor, en la tumba de Monseñor Romero, en el seminario. Eso recoge ese conjunto de elementos y recoge la crítica que desde la cultura popular, más que desde la escuela, desde el trabajo de cultura popular que él hacía en las barriadas, en las favelas de Recife, reconstruye un sistema educativo que lo desarrolla fundamentalmente en un proceso de reforma agraria como el caso chileno, de una reforma agraria radical, donde la educación se instala al servicio de la transformación de las estructuras políticas y económicas y sociales de ese momento. Hay que recordar, no hay por qué recordarlo, digamos, a ver, en los años 60 en Chile una cantidad, casi la mitad de la población, un poquito menos de la mitad de la población era rural. No tenía más allá del segundo año de enseñanza básica. Mucha gente era minifundista, había mucha gente sin tierra. Las personas no conocían el dinero porque se les pagaba con ficha que tenían que cambiar en las mismas pulperías, se llamaban almacenes de los dueños de las haciendas. Es decir, es una situación. Y en ese contexto desarrolla su metodología de investigación y resulta que esos campesinos, analfabetos, sin manejo del dinero, en condiciones de explotación, tenían una avidez enorme por estudiar, por leer, por aprender. Y lo aprendían. Y con un poquitito aprendían. ¿Cómo aprendían? Con cosas que les hacían sentido para sus vidas. Esa noción, yo diría, son las cuestiones básicas de Paulo Freire. La conciencia, en la educación asociada a la vida, a lo que tiene que ver con la vida, la incorporación a un proyecto de transformación de la sociedad. Nosotros podemos estar en la mejor condición del mundo, pero siempre el ser humano puede desarrollarse más. Si nosotros vivimos en condiciones de miseria, tenemos que salir de esa miseria. En ese sentido, y lo último, un poco vinculando con el libro, tiene que ver con esta noción de que la educación no es solamente escolar, de que la escuela es muy importante, pero la educación se juega en todos los espacios. Y eso se ha desarrollado en el tiempo. Hay cosas que Freire no desarrolló, no trabajó, el tema indígena, muy poquita referencia, temas de otro orden, el tema de la multiculturalidad, la interculturalidad, tan así instalado como la vemos hoy día, no. Pero invasión cultural, extensión o comunicación, una serie de textos nos van colocando fuentes para eso. Bueno, y la idea es que no nos quedemos en la ortodoxia, es que podamos avanzar y podamos crear a partir de este pensamiento, al cual se asocian otras discusiones, ¿no? En América Latina hay una cantidad de investigadores, en el caso colombiano, Fassborda, que hizo todo un trabajo sobre investigación participativa. En el caso también brasileño hay pensadores, Pedro Demo, que hace todo un trabajo sobre la investigación, Boaventura dos Santos en Portugal, que analiza todo el tema de la educación superior, ¿no es cierto?, de un punto de vista crítico. El Foro Mundial de Educación, llevado por Moacir Gadot y todo el equipo del Instituto Paulo Freire de San Paulo. Es decir, hay una cantidad enorme de reflexión en el continente, muy rica respecto a todos estos temas educacionales que van más allá. Y todo desde una perspectiva crítica, de una perspectiva intercultural, desde una perspectiva de diversidad y también de construcción de una sociedad distinta, digamos, que podamos ser más inclusivos, con todas las contradicciones que eso significa. Ana. Estoy recordando al hilo de lo que él está diciendo ahora mismo sobre Paulo Freire, que sí que sería muy bueno que tú nos recordaras, María José, un programa que ya grabó el profesor Guillermo Williamson con el profesor Domingo Gallego ahora hace 2 o 3 años sobre las ideas fuerzas de Paulo Freire, porque vendría muy bien para complementar este programa de radio, porque está muy bien que se complementara, porque este programa fue también muy bueno y de gran interés, sobre todo para toda la comunidad y para los estudiantes enormemente. Efectivamente, estamos ya en ese tiempo precisamente del canal UNED y bueno, yo creo que ha sido también una oportunidad el poder escuchar al profesor Guillermo Williamson, porque nos ha traído pues esa actualidad del pensamiento de Paulo Freire, pero además tenemos la suerte de que ha compartido experiencias con el maestro, con Paulo Freire. Y bueno, quizás en este punto volver a recordar que este libro, Educación Social y Educación de Jóvenes y Adultos, Reflexiones, Experiencias, Propuestas,
pues no solamente es un hito por cuanto al contenido, sino porque, como nos comentaba el profesor Williamson, porque va a inaugurar esa librería de e-books de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, el Departamento de Educación de la Universidad de la Frontera. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro. Muchas gracias, María José. Como Universidad de la Frontera, nosotros muy contentos de acompañarlos, del apoyo que hemos y el contacto, el convenio que hemos tenido, más que contacto, el convenio y el quehacer conjunto de cooperación con la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el equipo que dirige Ana María. Lo mismo con ustedes con la radio, la cual yo ya me siento casi un invitado permanente pues cuando vengo. Así que muchas gracias, María José Bonet. Y usted. Gracias especiales Guillermo Williamson y Ana Martín Cuadrado. Muchas gracias también, María José y Guillermo. Con esta música y estas voces nos despedimos. La música es del disco Gulcantum de la banda chilena Armazón, con cantos recopilados de las comunidades huiliches en el sur de Chile. Es un proyecto patrocinado por el Consejo General de Caciques de Chiloé, con el apoyo del FONDAR, del Ministerio de Educación de Chile. Come up, come up.